En el video de hoy te voy a enseñar a cómo clonar un disco, ya sea HDD o SSD, hacia otro disco totalmente nuevo, copiando toda la información con particiones y todo lo que tiene que ver con información dentro del disco duro, ya sea el mismo sistema, diferentes particiones o diferentes cosas. Por ejemplo, si es de un SSD a un M.2, un M.2 a un HDD o de un HDD a un VMI. Por ejemplo, si estamos en una computadora normal, una desktop, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer por primera vez es sacar la tapa y antes de tocar cualquier cosa, ya sea en una laptop o la computadora como tal, es desconectar la energía o la batería. Lo siguiente es identificar un cable que más o menos es cuando son SSDs en la computadora, usan dos, el de alimentación y el de datos. El de datos es un cable completo, un poquito largo, como de medio centímetro, un centímetro más o menos, y un cable trenzado con varios alambres que por lo general está dividido, que está de alimentación. Por ejemplo, vemos que está conectado al disco duro grande, el mecánico, esa es la alimentación. Por lo general, son varios cables. Los cables son separados y este conector es mucho más grande porque es la alimentación. El siguiente es el más pequeño, que es el de datos. El de datos es un cable plano más largo. En su caso, si es una computadora normal, lo conectamos, por ejemplo, a lo que es la computadora como tal, a la computadora de mesa y cerramos, buscamos una PC para también enseñarles. Si es, por ejemplo, en una laptop, en la laptop simplemente vemos si queremos la destapamos o conectamos el SSD o HDD mediante un conector o un enclosure, más o menos que se llama eso, lo conectamos a ese adaptador y ese adaptador nos va a permitir conectarlo por USB y vamos a poder clonar el disco de la misma manera, ya sea conectado a la computadora por cables, por más cables, como por ejemplo es la computadora de mesa, o por el adaptador, que es, por ejemplo, también podemos hacerlo con la computadora de mesa y la laptop. ¿Qué pasa con las laptops? Las laptops a veces no nos permiten conectar dos discos duros o SSD o HDD juntos a la vez. Por eso usamos un adaptador. Luego que conectamos este SSD, buscamos en Google eso que estamos en pantalla, que es un poquito complejo de pronunciar, lo googleamos o si simplemente lo voy a dejar en la descripción, le damos el primer link o algún comentario fijado. Vamos a la página principal, en la página principal le damos a Download Freeware. Le damos ahí, le damos a descargar freeware y nos va a mandar aquí. ¿Qué debemos hacer? Yo en mi caso lo voy a mandar al escritorio. Le doy escritorio y le doy en aceptar. Luego que se ha descargado, le damos un clic derecho y le damos así, le damos a OK, luego que le damos a omitir, luego omitir le damos a instalar ahora y va a comenzar ese proceso. Y cabe sacar aquí nos va a mandar a publicidad y le damos a empezar o a ese botón verde. En ese botón verde que va a aparecer, le damos a minimizar eso y le vamos a dar aquí donde dice clonar. Le damos a clonar disco y aquí seleccionamos el disco duro del cual queremos clonar la información. Por lo general, lo podemos identificar por el tamaño. Lo siguiente es dónde queremos que se vaya esa cosa que queremos clonar. Le damos a empezar a aceptar y clonar. Le damos así. A todo lo que salga debemos darle así porque es un proceso automático. Aquí nos dice que se va a clonar. Debemos identificar cada disco duro con su espacio. Le damos a disco duro o HDD. Le damos a clonar información y a todo debemos darle a OK y sí, porque es un proceso automático y no va a dañar nada. Ese es el programa que me ha funcionado porque he usado unos cuantos y no me ha funcionado bien. Aquí dice enhorabuena, se ha hecho todo. ¿Qué debemos hacer? Aquí le damos a finalizar y llega la hora de oro, por así decirlo, de probar todo. Apagamos la PC en mi caso. ¿Para qué? Para ver si funcionó. ¿Qué debemos hacer? Aquí debemos hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero que es como que una forma inversa. Desconectamos el cable de alimentación, quitamos la tapa. Por ejemplo, si es una laptop, quitamos la batería y el cable de carga.
¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí simplemente, como yo no quiero usar el disco duro, porque el disco duro el SSD que he montado es de 1 TB. Y ese es 360, 120 gigabytes, por así decirlo. Y es un poquito lento y a comparación, sabemos que un SSD normal anda más o menos algunas 10 veces más rápido. Y aquí vemos el cable de alimentación, el cable de datos. El cable de datos es un cable plano y es uno porque viene por dentro unas cuantas. Y aquí vemos, sacamos el HDD, por ejemplo, y vemos esas paticas. Esas paticas son para conectar el SSD, pero que cabe destacar que debemos tener los tornillos necesarios. Yo se lo quité a una laptop normal, así por así decirlo, y se lo conecté. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos conectar el cable de datos y el cable de alimentación y podemos volver a poner ese, por así decirlo, ese adaptador o ese breaker de nuevo al donde estaba antiguamente el HDD y conectar la energía. Y aquí vemos la prueba de oro. Sacamos el HDD y vemos que la computadora arranca de una forma bestial. Sabiendo que son SSD, hay más versiones, o sea, hay M.2 y NVMe más rápidos. Pero el sistema carga bastante rápido. Con el disco duro antiguo yo no podía hacer nada de eso. De que, por ejemplo, abrir un programa o abrir la caja de aplicaciones de Windows, yo no podía hacer eso. Yo espero que el video te haya gustado y te haya funcionado, que es lo más importante de este video.